Hola chicos y chicas, comenzamos el último vídeo de este tema 4 de cinética química, en el que vamos a ver los factores que influyen en la velocidad de una reacción. Es un vídeo muy importante porque en EBAU suelen preguntar muchísimas veces sobre esto e inciden en los factores que vamos a ver. Comenzamos. Los factores que vamos a desarrollar en este vídeo son esos 5: la naturaleza de los reactivos, la concentración, la temperatura, la presión y los catalizadores. Todos ellos son muy habitualmente preguntados en las pruebas de BAU y por lo tanto hay que conocerlos bien y entender qué contestar también. Es importante que muchas de estas muchos de estos factores lo tengamos controlado, la respuesta que debemos de dar para tenerlo bien. Por lo tanto, fijaros bien en el vídeo y tomar las notas que consideréis oportunas para hacer siempre estos ejercicios de factores, pues siempre bien. Empezando con el primer factor que influye sobre la velocidad de la reacción, es la naturaleza de los reactivos. Con naturaleza me quiero indicar que es, por una parte, el estado de materia en el que se encuentre y por otra parte el estado de división también que pueda presentar, que también va a influir en esa velocidad. Pues bien, lo primero es que depende también de la sustancia que tratemos. Todo esto puede cambiar un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, a nivel general, lo que tenemos que tener claro que cuando mejor influyen, ¿no?, el estado de la materia que es más adecuado para todo esto es el estado gaseoso, como tenéis ahí en el segundo guión, o bien disueltas formando iones. Esos dos estados de la materia serían los más adecuados para que la reacción se haga de una forma rápida. Cuando ya hablamos de sólidos, los sólidos realmente son mucho más difíciles porque es más difícil acceder a ellos. Por lo tanto, las reacciones son mucho más lentas. Y eso se debe a que la reacción solo ocurre, como podéis pensar, en la superficie externa de ellos. No puede ser por dentro, tiene que ser en toda la superficie. Por lo tanto, como dice en el guión 4, aquellos sólidos que están finamente divididos aumenta la superficie de contacto, ¿no? Y por lo tanto eso hace que provoque un aumento en la velocidad. Esto es como también si queremos quemar madera, es mucho más rápido quemar astillas, en el que hemos aumentado la superficie externa, que en un tronco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros bien en el estado de la materia y en el estado de división, que va a ayudar sobre todo en los sólidos. Continuando con el segundo factor, que es la concentración de los reactivos, ahí os he puesto la ecuación de velocidad y he puesto tres reactivos A, B y C con órdenes parciales diferentes. Como veis, como es lógico, en la ecuación de velocidad aparecen las concentraciones de A, B y C. Cuanto mayor sean estas concentraciones, porque se están multiplicando, si veis, mayor será la concentración de B. Eso es fácil de entender. Y también cuanto mayor sea el orden parcial. Pero hay casos, y esto es muy importante que toméis nota, hay casos que cuando el orden parcial sea 0, como en el caso de C, ahí la concentración no va a influir en la velocidad. O sea, la concentración de C en este caso no va a influir en la velocidad de la reacción. Apuntarlo muy bien porque es importante. Vamos a recordar algo que vimos ya en otro vídeo, que es hablamos sobre la velocidad máxima. La velocidad máxima
lo vamos a entender ahora muy bien. La velocidad máxima ocurre al principio de la reacción. Lo dijimos ya en otro vídeo. ¿Y cuándo es el principio? ¿Qué pasa al principio diferente a lo que ocurre luego? Que al principio la concentración de los reactivos es máxima. Por lo tanto, la concentración de A y B, que tienen órdenes parciales distintos de 0, pues va a provocar que el producto sea mayor, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado ahí. La mayor velocidad ocurre al principio y luego va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque van a ir disminuyendo las concentraciones. Pasamos al tercer factor, que es la temperatura. Factor, por otra parte, muy preguntado en este tipo de cuestiones. La temperatura influye en la velocidad debido a que influye en la constante. Vamos a poner la ecuación de Arrhenius, que hemos puesto en algún otro vídeo ya. Es esa. Y nos tenemos que fijar dónde aparece la temperatura, que aparece en el número E, en el denominador del número E. Y debido a que hay un signo menos ahí delante de esa fracción en el número E, al aumentar la temperatura, aumenta la K y por lo tanto aumenta la velocidad. Pero es todo debido a esa conjunción de la T en el denominador, que haría disminuir la K, pero la hace aumentar debido a ese menos delante de la energía de activación. ¿Veis? Esa combinación de ambas cosas lo que va a hacer que al aumentar la temperatura aumente la K y aumente la velocidad. El cuarto factor es la presión. En el dibujo lo vais a ver, lo veis muy claro, ¿no? A mayor presión, que sería la segunda situación, un aumento de velocidad. ¿Por qué? Porque al haber menos espacio, al ser mayor la presión, aumentan los choques de las partículas. ¿Sí veis? A mayor presión, mayor velocidad. ¿Debido a qué? A que aumentan el número de choques. Y más choques, según la teoría de colisiones, mayor velocidad. ¿Vale? Sobre todo esto es importante destacar que la presión influye exclusivamente cuando hablamos de gases, no en otro tipo de estados de la materia. En el quinto y último factor de los catalizadores, aunque ya lo vimos, vamos a reflexionar un poco más sobre cómo los catalizadores influyen en la velocidad de la reacción. Recordar, lo vimos allí. Esto es muy importante, lo que estoy señalando aquí en el vídeo, que para que lo toméis nota y contestar así cuando hablen de catalizadores en este tipo de preguntas, que solo influye sobre la energía de activación. Recordar, no sobre algo termodinámico. Disminuyendo, observar ahí la gráfica, eso provoca una disminución. Recordad que era un cambio de mecanismo, ¿vale? Por lo tanto, un aumento en la velocidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos explicar de otra manera? A través de la ecuación de Arrhenius. ¿Veis ahí? Ahora hay que fijarse dónde está la energía de activación en esta ecuación. La tenemos en el número E, en el numerador. La clave es que hay un signo menos. Ese menos va a hacer que al aumentar la energía de activación disminuya la K, la constante, y por lo tanto, si al disminuir la constante, disminuye la velocidad. Pero reflexionar que es un poco debido al signo menos, ese que aparece en la ecuación de Arrhenius. ¿De acuerdo? Es muy importante que toméis nota de la explicación del catalizador, porque casi en estos tipos de ejercicios es casi un corte y pega, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener preparada la respuesta cuando se hablen de catalizadores en respecto a factores que influyen en la velocidad de la reacción. ¿De acuerdo? Este es el último vídeo de este tema y ya pasaremos en el siguiente a ver el equilibrio químico.